Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de algo que a todos nos interesa mucho, el aguinaldo. Ya huele a aguinaldo y en la calle se ve. ¿Usted sabe cuánto le corresponde de aguinaldo? ¿Qué pasa si no trabajó todo el año? ¿Se toman en cuenta las horas extra? Vamos a hilar para ver exactamente cómo hacer su cálculo, de la mano de la abogada María Marta Salazar, quien está con nosotros y también está aquí para responder sus preguntas a través del Facebook. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Maricris, y buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar acá. María, ¿cómo se calcula el aguinaldo en Costa Rica y cuándo se paga? ¿Cuándo lo esperamos? Claro, en realidad el cálculo es sencillo. Ahora vamos a ir viendo ciertos detalles. Muy bien. Se calcula de la siguiente manera. Vamos a sumar todos los salarios brutos, extraordinarios y ordinarios, es decir, que llevan o no las horas extra. Y esa suma de todos los salarios desde el 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año, toda esa suma la vamos a dividir entre 12 y eso nos va a dar el cálculo del aguinaldo. Hay una herramienta en la página del Ministerio de Trabajo para calcular el aguinaldo, entonces también la pueden utilizar en la página web. Entonces uno empieza a colocar los salarios que ha tenido durante el año y así es como le hace el cálculo. Sí, vamos a buscar las colillas de pago y vamos a sumar todos esos salarios percibidos del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año y lo dividimos entre 12. Y ese sería casi que como un salario adicional, se podría decir. Se le llama el 13º salario. Más o menos. Ahora, ¿cómo se calcula si la persona, por ejemplo, no trabajó durante ese año, por ejemplo, por una incapacidad? Cuando hablamos de incapacidades, eso es una suspensión al contrato de trabajo. Entonces, por ende, va a recibir un subsidio también por la Caja Costarricense de Seguro Social o si fue por riesgos de trabajo o por el INSS, va a recibir un subsidio. Eso no se toma en consideración como salario. Por ende, no va a computarse ese dinero que yo recibí como subsidio para el cálculo del aguinaldo. Entonces sí me va a afectar el cálculo del aguinaldo, porque yo lo que tengo que contabilizar son los salarios devengados, no los subsidios. Entonces, si estuve en incapacidad, me va a afectar el cálculo del aguinaldo. Para que no se asusten si les llega poco, si estuvieron incapacitados mucho tiempo. ¿Qué pasa con el pago de las horas extra, cuando se pagan los días dobles, por ejemplo? ¿Eso se toma en consideración para el aguinaldo? Claro, ahí es donde hablamos justamente de sumar los salarios ordinarios y extraordinarios. Extraordinarios nos referimos al pago de las horas extra. Ahora, va a haber muchos trabajadores que van a decir, qué raro, pero a mí no me están computando el pago de las horas extra ni los feriados para el cálculo de aguinaldo. Pues ahí el patrono se está equivocando y ojo patrono, porque podría enfrentar multas o denuncias e incluso sanciones, porque sí hay que tomar en cuenta el pago de los feriados y las horas extra para el pago del aguinaldo. Joss nos está escribiendo porque ella dice que entró el 27 de octubre a trabajar y ella pregunta, ¿será que me corresponde algo de aguinaldo? Todas las personas, aunque no hayan trabajado durante todo un año, lo que van a hacer es que si tienen más de un mes de laborar para el mismo patrono, todo el mundo va a tener derecho a aguinaldo, todo trabajador va a tener derecho a aguinaldo habiendo trabajado más de un mes con el mismo patrono. Entonces, lo que van a hacer es sumar los salarios que percibieron durante esos meses y lo van a dividir entre 12. ¿Qué pasa con el tema de las comisiones que se ganan, por ejemplo, los vendedores? ¿Eso se toma en cuenta como parte para poder dar el aguinaldo? Sí, eso se considera parte del salario, así que por ende se va a tomar en cuenta para el cálculo del aguinaldo como tal. Entonces siempre hay que tomar en cuenta también las comisiones, horas extra o tipos de bonificaciones que van a ser tomadas en cuenta. Hablando de esas bonificaciones, que a veces llega y se da como una bonificación para motivar al empleado por X o Y razón, a veces por rendimiento, por ejemplo. ¿Eso también se toma en consideración o no? Cuando hablamos de bonificaciones por rendimiento y productividad, por ejemplo, que son tipos de bonificaciones, estos se dan por una contraprestación de servicio. Es decir, yo llegué a metas, por mi trabajo efectuado me están dando justamente esa bonificación. Entonces, cuando están estrictamente relacionados a una contraprestación de servicio, como estos bonos de productividad y rendimiento, son considerados salario y por ende deben ser tomados en cuenta para el cálculo del aguinaldo también.
Dice don Eduardo que si él se pensionó en marzo, ¿cómo se calcula el aguinaldo? El aguinaldo para los jubilados es distinto porque el cómputo se va a calcular del 1 de diciembre del año anterior al 31 de octubre de este año y se divide entre 12. Entonces, ojo que la fórmula es distinta porque el cómputo del tiempo es distinto también. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de Verónica? Dice que el ex jefe le habló de rebajarle una plata de la liquidación porque en los salarios contó el 10% de servicio de saloneros, aunque ella es de cocina. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Está bien ese señor o es incorrecto? No me queda claro si fue que el patrono erróneamente le hizo un pago de más a la trabajadora. Es lo que ella dice es que el ex jefe le rebajó plata de la liquidación, que era un 10% de servicios de salonero porque ella es cocinera. Pregunta que si eso es correcto. La liquidación es intocable. Okay. Ahora, si ella hace un acuerdo que es distinto porque el patrono le pagó de más por error, el Código de Trabajo sí permite que los pagos en exceso que el patrono haya hecho por error al trabajador se le pueden rebajar. Pero eso sí, tiene que ser en un mínimo de 4 tractos. Eso lo establece el Código de Trabajo. Si no, de un solo totazo con la liquidación. Exactamente. Eso es lo que ella podría reclamar, que no se hizo de acuerdo al Código de Trabajo. Sí, que no era todo de un solo. ¿Qué pasa con esos trabajadores que trabajan por una temporada, que los contratan, por ejemplo, 1 mes, 3 meses? ¿Tienen derecho a la liquidación? Todos los trabajadores. Perdón, al aguinaldo. Sí, a liquidación. Sí, claro. Al aguinaldo definitivamente sí. Cuando hemos trabajado más de 1 mes continuo con el mismo patrono, ya sea por horas, por día, por contrato a tiempo definido, a tiempo indeterminado, vamos a computar el tema del aguinaldo. O sea, vamos a tener ese derecho irrenunciable siempre y cuando hayamos superado el mes, no importa la modalidad en que me hayan contratado, ya sea por horas, por semana, etcétera. Dice Verónica, la persona que nos estaba preguntando porque le rebajaron dinero en la liquidación, dice que no fue por error, que nunca se habló de ese 10%, o sea, eso nunca se conversó de ese 10%, hasta que ella renunció, entonces le hicieron esa rebaja. Entonces, siendo que ella nada más percibía un salario y después se dijo, no, es que ese 10% era por saloneros, pero ella no lo sabía. ¿Cómo ve usted esa situación que le hayan rebajado así? La liquidación, ahorita ya pasamos a otro tema, ya no es aguinaldo, sino la liquidación. En este caso de Verónica, la liquidación es intocable. Entonces, yo como patrono no puedo aplicarle rebajos. Así que sí, ella podría interponer un reclamo, ya sea a nivel administrativo o a instancias judiciales. ¿Qué pasa con los trabajadores que trabajan un día sí los llaman, otro día de la semana no los llaman, a veces medio tiempo, que no es un horario como estándar? ¿Cómo funciona el aguinaldo para estos trabajadores? De igual forma, se calcula el aguinaldo proporcional al tiempo laborado. Entonces, vamos a sumar todos los salarios devengados siempre, insisto, del 1 de diciembre del año anterior al 30 de noviembre de este año, lo que hayamos recibido y de esa suma la vamos a dividir entre 12. Sea poquito, sea mucho, de igual manera corresponde. Ok. Dice doña Mari, si la licencia de maternidad también no se toma en cuenta. Eso es una muy buena pregunta, porque a diferencia de las incapacidades, cuando el trabajador se le suspende el contrato de trabajo y recibe un subsidio y no es tomado en consideración como salario, en el caso de la licencia de maternidad o por maternidad es más bien distinto, porque la trabajadora que está en licencia de maternidad, ese tiempo que está en licencia sí se le toma en consideración como salario para todos los efectos de cálculos de aguinaldo o incluso de liquidación. Entonces, para que lo tome en cuenta que una trabajadora en licencia no se va a ver afectada en su pago de aguinaldo. Muy bien. Dice Charlie que tuvo un accidente el 1 de octubre, iba camino al trabajo, o sea que lo está viendo el IMSS. Dice que está incapacitado. ¿Qué pasa con el aguinaldo y qué pasa también con las vacaciones? Tiene 3 años de trabajar en esa empresa. Volvemos a lo mismo, cuando una persona está incapacitada, se suspende el contrato de trabajo. No se rompe, se suspende mientras tanto. Entonces, durante ese tiempo no voy a computar para el aguinaldo, no voy a computar salarios para el aguinaldo, ni tampoco voy a sumar para las vacaciones, porque las vacaciones se acumulan
por cada 50 semanas de trabajo o de labores continuas. Entonces, si estoy incapacitado, no estoy haciendo mis labores de manera continua. Dice Sonia que el yerno trabajó por 2 años con un señor, en ningún momento hicieron un contrato por escrito, tuvo un accidente de tránsito, el jefe lo despidió sin derechos y no le paga aguinaldo y no le pagó nada. ¿Qué tiene que hacer? Definitivamente tiene que acercarse ya sea a un abogado especialista en derecho laboral, a la defensa pública, que hay abogados laborales gratuitos, o al Ministerio de Trabajo a solicitar una audiencia de conciliación para cobrar ese dinero. Porque sí, una persona, aunque haya sido contratada de manera verbal, no significa que pierde los derechos irrenunciables. Muchísimas gracias, de verdad, licenciada, por ayudarnos a contestar las preguntas. Aquí nos vamos a quedar contestando las que nos quedaron por ahí en remojo. Gracias. A ustedes, Muchísimas gracias.